Buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Dijo Hegel que todos los grandes hechos y personajes de la historia aparecen dos veces. Bueno, pues en esta ocasión esta afirmación de Hegel ha quedado demostrada porque hay un hecho que se ha repetido. Hablo de la batalla de Kursk. La primera batalla de Kursk tuvo lugar en 1943 y la segunda batalla de Kursk está aún en desarrollo, aunque prácticamente decidida. En 1942, en el invierno de 1942, los alemanes sufrieron la aplastante derrota de Stalingrado. Después de Stalingrado, los rusos lanzaron una gran ofensiva hacia el oeste y llegaron hasta Kursk y Kharkov. En opinión del mariscal von Manstein, este fue el mayor error cometido por los rusos en la Segunda Guerra Mundial, porque debían haberse dirigido al sur, no al oeste. Si lo hubieran hecho, habrían rodeado al grupo de ejércitos alemán que había invadido el Cáucaso. Y tal vez allí aquello habría sido un segundo Stalingrado. El caso es que el grupo de ejércitos el grupo de ejércitos alemán que estaba en el Cáucaso, pudo retirarse. Von Manstein reunió todas las unidades que quedaban disponibles y contraatacó a los rusos, tomó Kharkov y los obligó a batirse en retirada, y a continuación quiso tomar Kursk. Kursk había quedado en un saliente, es decir, tenía fuerzas alemanas en tres lados, pero ya para esas alturas, la primavera de 1943, tanto los rusos como los alemanes estaban agotados. Y además llegó la Rasputitsa, la estación del barro, que dificulta muchísimo los movimientos. En esta época, los rusos ni mucho menos daban por descontada su victoria final contra los alemanes. De hecho, tuvieron lugar contactos entre rusos y alemanes en Suecia, con objeto de intentar llegar a un acuerdo de paz. Estas conversaciones fracasaron porque lo que los rusos ofrecían no fue suficiente para Adolfo Hitler, que aún no era plenamente consciente de la situación tan difícil en la que se encontraba. Entonces, los alemanes decidieron atacar el saliente de Kursk. ¿Por qué esta operación fracasó? Pues porque, en primer lugar, porque se demoró demasiado. Habría sido posible en principios de la primavera del 43, pero más tarde hubo diversas complicaciones. La primera es que una red de espionaje soviético llamada Lucy
estaba infiltrada en el cuartel general alemán y facilitó a los rusos todos los detalles del plan alemán. Curioso, estos oficiales que filtraron los planes no eran comunistas y distaban mucho de serlo. Eran un grupo de bávaros protestantes. Este es un ejemplo de que los regímenes abiertamente criminales, como era el nacional socialista, tienen un punto débil. Sí, damos por hecho que en el mundo hay una cierta cantidad de personas decentes con principios. Según algunas estimaciones, un 10%. Pues estas personas siempre van a ser enemigas de un régimen como este. El caso es que los rusos recibieron aviso con tiempo suficiente de lo que se avecinaba. Y entonces tomaron dos medidas. Primero, retiraron sus fuerzas móviles, sus unidades de tanques, las retiraron del saliente de Kursk, las colocaron más al este. La infantería que quedó en el saliente se dedicó a fortificar el norte y el sur del saliente, es decir, las direcciones por las que estaba previsto el ataque alemán. Por supuesto, los alemanes observaron estos preparativos y se dieron cuenta de que iban a atacar contra fuerzas que los estaban esperando, que esto en guerra nunca es recomendable. Y Manstein y otros generales intentaron disuadir a Hitler de que lanzase la ofensiva. Hitler, sin embargo, por motivos políticos, decidió llevar adelante el plan. Después de Stalingrado, su prestigio había sufrido mucho y temía que algunos de sus aliados, los italianos, los rumanos, entablasen negociaciones con los rusos o con los aliados. No sé qué general alemán le dijo, pero si nadie sabe dónde está Kursk, si ocupamos o no ocupamos Kursk, nuestro prestigio no va a salir ganando o perdiendo por ello. Bien, Kursk era un lugar muy desconocido por aquel tiempo. La operación se demoró más y más porque Hitler quería aguardar la llegada de los nuevos modelos de tanques alemanes, tanques pesados, el Panther, el Tigre, el Ferdinand o Elefant, que era un cañón de asalto, porque tenía confianza en que estas nuevas armas iban a decidir la batalla. Bien, esto en el actual conflicto de Ucrania lo hemos visto muchas veces, que los ucranianos han tenido gran confianza en los armamentos que les proporcionaban sus aliados occidentales. Que cuando tengamos F-18 le daremos la vuelta al curso del conflicto. O cuando tengamos los Leopard alemanes, o cuando tengamos los Abrams, o cuando tengamos esto o tengamos lo otro. Y todo esto pues no se ha verificado, como tampoco le sirvieron a Hitler sus nuevas armas
para ganar la batalla de Kursk. Finalmente la operación, que se llamó Operación Citadel, empezó en julio. Los alemanes penetraron unos kilómetros en el saliente, tanto por el norte como por el sur, más por el sur, donde superaron las defensas construidas por los rusos. Pero los rusos utilizaron su reserva de tanques para contraatacar y tuvo lugar la batalla de tanques más violenta y de mayor envergadura de la historia, tal vez. Ambos bandos sufrieron muchas pérdidas, pero los rusos podían permitírselas y los alemanes no. Los generales alemanes, Manstein y otros, hubiesen preferido no atacar, ni en Kursk ni en ninguna parte, y esperar la ofensiva rusa que preveían para ese verano, donde la gran cantidad de unidades blindadas que emplearon en la batalla les habrían sido de mucha utilidad para contener los ataques rusos y para contraatacar. Pero las enormes pérdidas que sufrieron en Kursk dejó su frente muy debilitado y finalmente tuvieron que retirarse a la otra orilla del Dnieper. Después de esto, los alemanes nunca más recuperaron la iniciativa estratégica. Nunca pudieron montar en el frente oriental una ofensiva tan ambiciosa como la de Kursk, cuyo fin era rodear a decenas de miles de soldados rusos. Esto por 1943. Vamos a ver qué es lo que pasó el año pasado, en 2024. En 2024, los ucranianos pues llevaban desde febrero, en que perdieron la ciudad de Avdiivka. Desde febrero llevaban retrocediendo y perdiendo terreno continuamente. Y al igual que Hitler, pues querían recuperar la iniciativa estratégica y también recuperar su prestigio. Entonces decidieron atacar territorio ruso en Kursk y dejarle claro al mundo que la guerra de Ucrania no estaba perdida, que aquello no iba a ser un continuo avanzar los rusos y retroceder los ucranianos. El objetivo estratégico de la batalla, ¿cuál era? Yo pienso que era capturar la central nuclear de Kursk, porque los ucranianos habían perdido la central nuclear de Energodar, cerca de Zaporizhia, que en estos momentos está en manos de los rusos. Y esta central pues les es muy necesaria. En estos momentos, si la red eléctrica ucraniana se mantiene mal que bien, más mal que bien, es gracias a sus 3 centrales nucleares. Pero la de Energodar, que la han perdido, se echa mucho en falta. Digamos que el objetivo podría haber sido intercambiar una central por la otra. También poner en dificultades políticas a Putin
llevando la guerra a territorio ruso, viendo a la población, haciendo ver a la población rusa que su presidente no era capaz de proteger su territorio. Durante la guerra los ucranianos han lanzado 4 ofensivas de envergadura. 2 en el año 2022 que le salieron bien en Kherson y en Kharkov. Le salieron bien porque atacaron una zona donde apenas había tropas rusas en Kharkov y otra zona, Kherson, donde los rusos decidieron retirarse porque sus líneas de comunicación, los puentes sobre el Dnieper, habían sido destruidos. La única ofensiva que lanzaron contra una zona bien defendida por los rusos, donde los rusos decidieron defenderse, fue contra la línea Surovikin. Y esta ofensiva fue un fracaso y les costó grandes pérdidas. En Kursk, de nuevo, allí había unos cuantos guardias fronterizos, alguna unidad de defensa territorial y poca cosa más. Entonces los ucranianos en un principio, en agosto de 2024, lograron avanzar y ocupar unos 1000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, esto es la extensión de la isla de Lanzarote, un poco más. Otro objetivo podría haber sido detener el avance ruso en Donetsk. Calculaban que cuando viesen amenazada Kursk, los rusos detendrían su ofensiva en Donetsk y llevarían refuerzos a Kursk. Pero, ¿qué pasó? Que los rusos no se alarmaron mucho por este ataque ucraniano. Primero los contuvieron, llevaron algunas fuerzas de otros sectores secundarios del frente, pero no de Donetsk. Y los contuvieron y después, poco a poco, empezaron a contraatacar y a reducir la zona ocupada por los ucranianos. Los ucranianos lograron ocupar la pequeña ciudad de Susha, que tenía unos 5.000 habitantes, pero se quedaron muy lejos de la ciudad de Kursk y de la central nuclear. Es decir, que si ese era el objetivo había fracasado y lo mejor que podían haber hecho en ese momento era retirarse. Pero al contrario, llevaron más refuerzos a Kursk. Y ahora eran los ucranianos los que se encontraban en un saliente. Más bien, una penetración en territorio enemigo que ahora se había convertido en un saliente y tenía fuerzas rusas en todas las direcciones menos en una, menos en la dirección sur donde había una o dos carreteras que comunicaban Susha con Sumy. Es decir, estaban en una posición muy desfavorable porque los rusos los podían atacar desde 3 lados. La aviación rusa era superior y la potencia de fuego de los rusos también. Y los ucranianos tenían en ese saliente a sus mejores tropas. Entonces se había convertido en algo muy costoso para ellos mantener el saliente de Kursk. Aún así, Zelensky, el saliente más bien dicho de Susha, porque esta batalla se ha desarrollado más al sur
que la de 1943 y también en un espacio más reducido. Y las tropas implicadas también han sido mucho menores que en 1943. Zelensky, por razones de prestigio, no quiso retirarse de Kursk. Decía que iba a cambiar ese territorio por algún territorio ucraniano ocupado por los rusos, pero el territorio que había conquistado tenía muy poco valor. Allí había unos cuantos pueblos y unos cuantos bosques y nada con ninguna importancia estratégica. Aún así, decidió mantenerlo a toda costa y por fin, en el mes de marzo, los rusos decidieron lanzar una operación para recuperar el saliente y expulsar a los ucranianos de territorio ruso. El golpe decisivo para los ucranianos fue que los rusos utilizaron un gasoducto. El gasoducto pues no era funcional porque a principios de enero Zelensky decidió suspender el acuerdo que tenía con los rusos para que el gas ruso atravesara Ucrania hasta Europa. Y gracias a eso los rusos introdujeron 800 hombres en el gasoducto que avanzaron 14 kilómetros y aparecieron en la retaguardia ucraniana, causando gran desconcierto y provocando el colapso de todo el frente. A día de hoy, pues, los ucranianos solo conservan 2 pueblos, no más, en el territorio ruso y a su vez los rusos han penetrado en la provincia ucraniana de Sumy. Las noticias son confusas y contradictorias sobre los ucranianos que pueden haber quedado atrapados dentro del saliente. Según los rusos, pues es una cantidad sustancial. Según los ucranianos, pues el frente está estabilizado y no hay ningún problema. Pero es un hecho que los rusos ya están en territorio ucraniano, en Sumy. Y esto, pues sí, es un golpe duro para los ucranianos, porque ahora son los rusos los que tienen una baza negociadora. En principio, ellos no han reclamado ningún territorio en Sumy, pero si conquistan una parte de la provincia, eso sí, les puede servir a ellos como una base en la negociación para obtener sus objetivos. En fin, que por razones en parte muy parecidas a las de los alemanes en 1943, la operación de Sudzha, de Kursk, les ha salido muy mal a los ucranianos. Al igual que los alemanes, están faltos de hombres. Cada vez tienen más problemas para reclutar hombres y para reponer sus pérdidas. Con el material, bueno, pues al igual que los alemanes, tenían muchos tanques, pero poca infantería.
Los ucranianos pues tenían bastante material porque el material les viene de sus aliados occidentales, pero una gran parte de este material lo han perdido. Y bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta derrota? Todavía está por verse. Si los rusos van a continuar la ofensiva o no en dirección a Sumi. Putin ya ha dicho que después de lo que les ha pasado en Kursk, es evidente que ellos necesitan una franja, ocupar una franja de territorio ucraniano que ponga al Oblast de Kursk a salvo de nuevos ataques. Sí, lo que pretendía Zelensky era que la ciudad de Kursk dejase de estar asociada a una gran victoria rusa, a la que obtuvieron en 1943, y a partir de ahora estuviese más bien asociado a una derrota, pues no le ha salido bien, porque ahora Kursk está asociada a dos victorias rusas por el precio de una. Y sí, lo que pretendía era indisponer a la población rusa contra sus dirigentes. También el resultado ha sido el contrario, porque al ver que están siendo atacados en un lugar con una carga emotiva tan grande como ese, igual que lo fueron en 1943, lo que ha despertado es una ola de patriotismo. Y toda esta operación, que no se sabe si la planeó Zelensky o algunos de militares de sus países aliados, de los países de la OTAN, ha sido altamente contraproducente. Y esto es todo lo que quería decirles. Si les ha gustado este vídeo, pues les ruego que le den al botón me gusta y que si les parece bien se suscriban a mi canal y compartan el vídeo. Si les gusta la literatura, tengo otro canal dedicado a ese tema. Aquí les dejo el enlace. Les deseo muy buenas noches. Hasta la vista.